compartir un poco de su amplia semblanza. La doctora Marta Gualquiria estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM, la especialidad en Estudios de la Mujer en el Colegio de México y el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones de Género en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Tiene el reconocimiento perfil de Sable Prodep y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. En su desarrollo profesional ha sido subdirectora del Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar CAVID de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, consultora de varios organismos de Naciones Unidas como la FAO, ACNUR, el PNUD, sobre la condición jurídica de las mujeres, violencia social y violencia de género, derechos humanos, entre otros. Ha publicado varios libros, entre los que destacan tres específicamente. El primero, La violencia en casa. El segundo, Al cerrar la puerta, Amistad, amor y odio en la familia. El tercero, con sus propias palabras, Relatos fragmentarios de víctimas de trata. También ha coordinado varios volúmenes, entre los que me voy a permitir mencionar tres: Violencia contra las mujeres en contextos urbanos y rurales, Nuevas maternidades y derechos reproductivos, Entre dos fuegos, Naturalización e invisibilidad de la violencia de género contra migrantes en territorio mexicano. Ha publicado numerosos capítulos y artículos sobre violencia contra las mujeres, movimiento feminista, acciones afirmativas y derechos humanos. El día de hoy, la doctora Marta Gualquiria Torres Falcón nos va a presentar la conferencia 10 años de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Mil gracias por compartir y adelante, por favor, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente me da mucho gusto estar aquí y además veo que nos acompañan personas de muy distintos lugares, de Brasil, de Oaxaca, de Quintana Roo, por supuesto de la Ciudad de México. Creo que habrá también algunas personas. Celebro mucho que se haga este ejercicio de manera reiterada todos los viernes porque precisamente la construcción de una cultura de paz es algo que se tiene que hacer de manera cotidiana. De Colima también. Estoy viendo aquí en el chat que alguien pone de Colima, Colima presente. Eh, y agradezco la invitación a participar en esta reunión y además felicito a la iniciativa. Voy a compartir una pantalla. Voy a compartir mi pantalla a ver si puedo. ¿Es esta? Ay, parece que salió bien. Me sorprende mucho cuando alguna cuestión que tiene que ver con tecnología me sale bien a la primera. Así que eso es, espero que sea un buen augurio. Miren, les voy a compartir el trabajo. Quiero compartir con ustedes el trabajo que hacemos en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, el debate sobre las defensorías de los derechos universitarios es en realidad bastante reciente. Incluso una de las defensorías, no sé si es la más antigua o una de las más antiguas, que es la de la UNAM, tiene 40 años. 40 años realmente es muy poco tiempo, digo, no solo en una perspectiva histórica, sino en lo que es la vida de nuestras universidades. Entonces, y además aquí pongo este logo. El logo además a mí me gusta mucho, Defensoría de los Derechos Universitarios. En la parte de la izquierda hay 5 cuadros de colores distintos que nos indican las 5 unidades universitarias que tenemos en la UAM. Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco. Lerma es ya el Estado de México. Las otras 4 unidades están presumiblemente en los puntos cardinales. Y el año pasado, que cumplimos 10 años, modificamos el logo para agregarle esto que tenemos aquí en la parte superior derecha, 10 años de la Defensoría de los derechos universitarios en la UAM. Miren, el origen de la Defensoría, 2015. Ya sé que para las personas jóvenes y que me imagino que en el auditorio habrá varias personas jóvenes, 10 años puede parecer mucho tiempo. Hace poco más de 10 años, en 2015,
se hablaba de la necesidad desde antes, porque ya en 2015, cuando se aprueba nuestro reglamento, es resultado de un debate que ya llevaba varios meses. ¿Por qué crear una defensoría? ¿Qué tiene que hacer una defensoría de los derechos universitarios? ¿Cuál es la diferencia entre esta instancia universitaria, la defensoría, con respecto a otros espacios como, por ejemplo, la oficina del abogado general? La Universidad Autónoma Metropolitana obedece a un modelo que, bueno, hablamos mucho del modelo ONE, tiene una estructura y una organización que son ligeramente distintas a la de otras universidades. En nuestra universidad hay una participación muy amplia, no solo de las autoridades, sino también del personal académico y del alumnado, también del personal administrativo. Los tres sectores participan en los consejos académicos, en el colegio académico, que es la instancia en la que se toman las decisiones importantes para la vida universitaria. En 2015, entonces, se aprueba el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ahorita voy a hablar un poco más de cuáles son las funciones que tenemos, de cómo se integra y cuáles son los espacios o las controversias o las situaciones en las que no podemos intervenir. La Defensoría tiene dos grandes funciones. La primera es defender y vigilar que se cumplan los derechos universitarios. Perdón. Quise mover a otro lado, aquí tengo ya a mi izquierda la barra con las personas conectadas para poder ver la pantalla completa. ¿Cuáles son estas dos funciones? Decía que una de ellas es la defensa y vigilancia del cumplimiento de los derechos universitarios. La Defensoría tiene que estar atenta a cualquier situación en la que puedan vulnerarse los derechos. Enseguida les voy a hablar de cómo se realiza esta función. La otra, de la que también voy a hablar un poco más adelante, es la promoción de una cultura de respeto a los derechos universitarios. Nuestra defensoría está integrada por una persona titular, cargo que tengo el honor de ostentar desde mayo de 2024. El tiempo es una dimensión muy extraña. A veces parece que corre con mucha rapidez y a veces parece que se detiene o se alarga. La persona titular de la Defensoría dura en el cargo 4 años y, a diferencia de otras defensorías, no existe la posibilidad de reelección, ni para el periodo inmediato siguiente ni después. Tenemos también dos defensorías adjuntas, una secretaría técnica y algunas otras personas en el propio equipo de la defensoría. Hay cuestiones en las que no podemos intervenir, tampoco interferir. No podemos intervenir cuando se trata de algún tipo de evaluación académica, sea una evaluación académica para un estudiante, un alumno o alumna, o una evaluación académica de una profesora o profesor. Las evaluaciones académicas tienen otro cauce. El alumnado que no está conforme con la calificación que le asentaron tiene un recurso para poder pedir que se revise su calificación, que se revise que la evaluación realmente ha sido la correcta. Y las profesoras y profesores que consideran que fueron evaluados de una manera inadecuada, también tienen la posibilidad de acudir a otra instancia. Eso es algo que, digo, nos llegan muchos casos, nos llegan casos de evaluaciones académicas y ahí simplemente derivamos a los canales correspondientes. Y el otro asunto que es también muy delicado se refiere a las relaciones laborales. La Defensoría de los Derechos Universitarios no puede intervenir
cuando se trata de una cuestión laboral. Si alguien se queja porque considera que su salario es muy reducido o porque está subvalorado en su cargo o porque cree que debe tener un cargo de mayor nivel al que tiene o cualquier otra razón, de igual manera damos la orientación respectiva, pero no podemos intervenir de manera directa. Las funciones, bueno, ya hablé un poco de las funciones a grandes rasgos. Voy a hablar un poco más enseguida del trabajo que hemos hecho para difundir los derechos universitarios. Atendemos quejas y peticiones. Hay personas que llegan a la defensoría. Todas las personas que llegan a la defensoría tienen claramente algún malestar. Son personas que sienten que sus derechos han sido vulnerados por alguna situación concreta que transcurre en la vida universitaria. Y la vida universitaria transcurre fundamentalmente en las aulas. En los salones de clase es donde se viven, donde se ejercen mayoritaria, pero no exclusivamente, los derechos universitarios. Muchas de estas situaciones que nos comparten las personas que llegan a la defensoría, a veces llegan de manera directa, la mayoría de las veces no, la mayoría de las veces llegan o hacen una consulta por correo electrónico o incluso por teléfono. Siempre tenemos una primera reunión con la gente para vernos cara a cara, aunque sea a través de una pantalla, pero sí poder ver a la otra persona, saber de quién se trata. La mayoría de las personas que vienen son estudiantes, aunque hay también algunas integrantes del personal académico y administrativo. Si la queja en efecto se refiere a una vulneración de derechos universitarios, entonces iniciamos un procedimiento. Si no es así, podemos dar una orientación. La mayoría de los casos se resuelven con la figura de la orientación y también atendemos algunas peticiones concretas. La semana pasada recibimos una petición muy concreta de hacer una gestión con una persona funcionaria en una de las unidades. También podemos, y eso es algo que la Defensoría hizo hace un par de años, también podemos iniciar quejas de oficio. Ahora, algo que yo quisiera subrayar en el contexto de la sesión de hoy es que la Defensoría puede fungir como un órgano conciliador o mediador. ¿Qué significa esto? Estamos explorando, nos cuesta mucho trabajo porque en general no tenemos una cultura ni de respeto a los derechos humanos, a los derechos universitarios, y tampoco tenemos realmente una cultura de conciliación. Es decir, vamos a resolver. Evidentemente aquí tenemos un conflicto. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la existencia de un conflicto y pensar en formas de resolverlo. Y queremos resolver los conflictos de manera pacífica. Estamos tampoco acostumbradas a la resolución pacífica de conflictos, que por eso les llamamos medios o mecanismos alternativos. Em, Parece que a la gente le gusta más pelear, le gusta más la confrontación, el pleito, incluso, y yo creo que no, nuestra defensoría no es la única. En muchos espacios, yo he trabajado en distintos espacios de atención a situaciones de violencia y hay muchas personas que ni siquiera quieren ganar un pleito. No es que quieran obtener un beneficio, quieren pelear. Esto es lo que llamamos, bueno, desde luego el término no lo inventamos nosotros, pero tenemos también muchas personas querulantes.
Lo que les interesa es la querella. Quiero pelear para demostrarme a mí misma, al mundo, al resto de la comunidad universitaria, que nadie me entiende, que nadie conoce realmente, que mis problemas son tan graves que no hay manera de resolverlos. No es lo que predomina. Lo que predomina son las personas que llegan en busca de una orientación y que en efecto quieren resolver el conflicto. En un segundo término tendríamos las quejas, la gente que quiere iniciar un procedimiento y que castiguen al otro. Bueno, las defensorías de los derechos universitarios no podemos castigar a nadie. Las defensorías, para decirlo coloquialmente, no tienen dientes. No imponemos sanciones de ningún tipo, ni siquiera bueno, vamos a castigar con una multa o con trabajo comunitario o con, no sé, cualquier otro. La Defensoría no hace eso. La Defensoría únicamente recomienda, pero antes de llegar a las recomendaciones, nos interesa explorar estos medios alternativos. El año pasado, por primera vez en los 10 años de historia de la Defensoría, tuvimos dos casos, y creo que el anterior ya habíamos tenido uno, perdón, no fue la primera vez, tres casos de solución del conflicto mediante la mediación. Principios fundamentales de la... Principios fundamentales... Ay, perdónenme, perdónenme. Cada vez que quiero moverlos, cometo un error. Principios fundamentales y valores con los que debe actuar la Defensoría. En primer lugar, miren, y esto es algo que nos cuesta mucho trabajo, reconocer el valor de la igualdad. Pensar que los seres humanos, como seres humanos, compartimos de entrada el hecho de pertenecer a la misma especie y esto es parte del proyecto ilustrado de la modernidad. El tener uso de razón nos iguala como seres humanos, independientemente de cualquier otra característica como la condición étnica, la condición social o económica, el género, la orientación sexual, los gustos o cualquier otra característica individual. Todos, absolutamente todos los seres humanos somos diferentes. Y precisamente porque somos diferentes, es porque necesitamos la igualdad como un principio. Por ello, es una falsa dicotomía oponer igualdad a diferencia. Y muchas veces cuando las mujeres hemos reclamado igualdad, se nos contesta con ese argumento. Pero ¿por qué quieren igualdad si somos diferentes? Evidentemente que somos diferentes y no solo mujeres y hombres. Todas las personas, absolutamente todas, tenemos diferente fenotipo, estatura, color de piel, color de ojos, diferentes formas de pensar, diferentes historias, etcétera, etcétera, etcétera. Y por todas esas diferencias necesitamos un piso que nos iguale y que nos diga que independientemente de todas esas diferencias, tenemos los mismos derechos y las mismas posibilidades de ejercerlos. Ese es el valor de la igualdad. La igualdad no existiría o no se necesitaría si no existiera una enorme diversidad. Entre nuestros valores y principios fundamentales, desde luego está la legalidad y todos los principios que ya conocemos, la debida diligencia, el principio pro persona, el debido proceso, la imparcialidad, y a mí me gusta siempre subrayar la indignación, que cualquier transgresión a los derechos humanos, a los derechos universitarios,
nos produzca indignación, aunque no seamos las personas directamente afectadas. Si vemos que no hay condiciones, por ejemplo, para la adecuada movilidad de una persona con discapacidad, que no se hacen ajustes razonables cuando una persona requiere determinadas condiciones y que eso nos pueda producir indignación. De eso se trata. Y miren, les cuento rápidamente la historia de la Defensoría. Perdón, es que quiero mover mi barra y no. La historia, ya les dije que la Defensoría fue creada en 1900, en 2016. El primer titular de la Defensoría fue el doctor David Chacón. Presentó un único informe de gestión en el año de 2016. De acuerdo con su informe, recibió 16 quejas, atendió 92 orientaciones. Son muchas, ¿eh? Son muchas las orientaciones y quejas que recibió. No conocemos realmente los criterios. Fue una gestión breve porque hubo una denuncia. Yo creo que estas cosas se tienen que señalar. Hubo una denuncia por violencia de género en la propia Defensoría y de ahí derivó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De 2016 a 2020 tuvimos un impas. O sea, la Defensoría estuvo acéfala y fue hasta 2020, como 15 minutos antes de que empezara la pandemia, en que el colegio académico nombró una segunda titular de la Defensoría. El proyecto principal de la doctora Guadalupe Guacús fue la violencia de género. A lo largo de 4 años se atendieron 317 orientaciones y quejas. Se llevaron a cabo 2 encuestas sobre violencia de género y discriminación. Y se realizaron algunos proyectos tanto de acercamiento a las unidades, sí, a las unidades universitarias, como de vinculación con otras defensorías de derechos universitarios y con otros actores. Yo aquí de todas estas actividades, bueno, todas me parecen importantes, por supuesto. Me parece fundamental la vinculación con otras defensorías de derechos universitarios y entonces nos damos cuenta de que existen muchas cosas, de que hay realidades muy diversas. Me parece importante fomentar el ejercicio de derechos, que en eso consiste la ciudadanía, pero subrayo la educación intercultural. Tenemos el privilegio, voy a decirlo así, de contar en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM con una abogada, maestra, doctoranda en estudios feministas, que además forma parte de la red de abogadas indígenas. Entonces, hemos visto que en la universidad nos hace mucha falta primero reconocer su composición intercultural y luego profundizar en la educación intercultural. Llevamos ya 4 jornadas de educación intercultural y yo espero que esto se siga desarrollando. Ya mencioné que se realizaron 2 encuestas sobre violencia de género y discriminación. Parte del equipo participó en el Encuentro Feminista Latinoamericano, entiendo que se realizó en El Salvador. Y algo importante fue que en 2023 la Universidad Autónoma Metropolitana tuvo un paro de actividades protagonizado por alumnas de las 5 unidades universitarias. Ese fue el momento en el que la Defensoría inició de oficio una queja. Es decir, la Defensoría se declara, por si alguien no lo tiene en mente, vigilante
de los derechos universitarios de todas las personas que están participando en esta situación. El paro duró aproximadamente 3 meses y el tema central fue precisamente la violencia de género. 2024, a veces me parece que hace mucho tiempo y a veces me parece que fue hace 2 días. De 2024 a 2028 tenemos la tercera gestión. Es decir, la Defensoría tiene 10 años de existencia, pero apenas a mí me toca ser la tercera titular de la Defensoría. En el programa de trabajo que yo presenté al colegio académico, anoté estos puntos fundamentales. La Oficina Diagnóstico y Observatorio de Derechos Universitarios, promoción de la cultura de los derechos universitarios, procedimientos, violencia de género y vinculación. Y miren, creo que no los voy a abordar ni en profundidad ni tampoco en orden. Ya hablé de los procedimientos. Los procedimientos deben ser rápidos, deben ser expeditos, deben ser accesibles y además hemos tenido siempre mucho cuidado en que todas las personas reciban una atención adecuada. De inmediato nos ponemos en contacto con la gente, tenemos términos, nos marca nuestro reglamento, nos ajustamos a los términos y siempre tenemos la mejor disposición de atender a la gente. La oficina, miren, esto es algo que se dice fácil. Yo lo primero que pensaba era tener una oficina que resultara accesible a todo mundo. No es sencillo. Me imagino que no, la nuestra no es la única universidad que tiene problemas de espacios. Conseguir un espacio adecuado es algo bastante complicado. Ya lo tenemos. Cuando yo llegué, trabajábamos en una oficina bastante pequeña, sin buena iluminación. A veces hacíamos la broma de que era como un café internet. Cada quien llegaba y donde había una computadora desocupada, ahí se sentaba. No era exactamente una broma, ¿eh? Yo recuerdo claramente que yo estaba así trabajando frente a mi computadora cuando llegó una de las colaboradoras a decirme, ay, doctora, ¿me presta una esquinita de su escritorio para poner aquí mi laptop? Por supuesto que sí, adelante. Entonces trabajábamos en esas condiciones. Tenemos una buena oficina ahora, ya está más iluminada, tenemos luz natural. Queremos buscar un espacio que podamos insonorizar o por lo menos tener, sigo hablando de la oficina. El verdadero reto cuando hablamos de la oficina no está tanto en los espacios. Sí, queremos tener una mesa redonda con sillones cómodos para poder poner en práctica procesos de mediación, de los que en otro momento les hablará el doctor Arturo Sotelo, defensor adjunto de la UAM. Pero el verdadero reto está en tener, construir, preservar, es que no es preservar, construir cotidianamente una oficina libre de discriminación y violencia. Miren, se dice fácil y además el discurso nos sale súper bonito. Y yo creo que en el discurso no hay nadie que abiertamente diga yo estoy a favor de la discriminación o yo estoy a favor de la violencia. Ya en los hechos es otra cosa. Yo he conocido casos, digo, no voy a dar señales precisas, pero incluso en defensorías de derechos universitarios, donde se vulneran derechos básicos como el horario de trabajo, por ejemplo, en donde no hay una comunicación clara y abierta y se utiliza la comunicación oblicua de ve y dile a tal persona tal.
de poner a una persona en contra de otra, de prohibir. Eso me enteré y miren, no, de todas maneras creo que no les diría, pero sí no me acuerdo bien quién fue el defensor que llegó a decir, en esta oficina quedan prohibidos los enamoramientos. Como si además eso se pudiera prohibir. Yo personalmente creo que pues el enamoramiento es una de las experiencias mejores que puede tener una persona. Si es complicado, de repente puede ser muy complicado, pero incluso un terreno tan personal como las emociones a veces está sujeto al escrutinio. Bueno, dejo aquí el tema de la oficina. Estamos trabajando en la elaboración de un diagnóstico y de un observatorio de derechos universitarios. Ya tenemos dos encuestas sobre violencia de género, tenemos encuestas sobre discriminación, tenemos un repositorio de recomendaciones de otras defensorías de derechos universitarios. Entonces ya estamos avanzando en acopiar insumos para la elaboración de un observatorio. Miren, en esto no me voy a detener mucho porque prefiero hablarles y creo que ya al ratito me van a empezar a pasar mis papelitos de que ya me pasé del tiempo y me quedan 10 minutos o 5. Y realizamos muchas actividades de promoción, desde la participación en los programas de bienvenida al alumnado. Las 5 unidades universitarias realizan distintos programas. Un recorrido a veces virtual, a veces real de las instalaciones, la presentación de las instancias con las que van a tener que interactuar a lo largo de su vida universitaria, etcétera. Y también va la defensoría. Esta es la defensoría, esto es lo que hacemos, acérquense. Hablé ya de la educación intercultural. Subrayo ahora esta red por la cultura de paz. Es un trabajo que hemos estado haciendo en la universidad, digo hemos como universidad. Yo no he participado de una manera muy directa, pero sí el doctor Arturo Sotelo, defensor adjunto, que forma parte de esa red y además participó, enseguida lo voy a mencionar, en la elaboración de las políticas transversales. Esto es en la unidad Coajimalpa, en un espacio súper bonito. Además, a mí siempre me gusta mucho ver tantos jóvenes reunidas en algún lugar. Aquí están iniciando su vida universitaria y bueno, pues con todo el entusiasmo, pienso yo, que tienen las y los jóvenes. Ya hablé un poco sobre los procedimientos, no me voy a detener demasiado en esto, solo quiero señalar que también hemos dado en algunos casos apoyo psicosocial. No es fácil y no podemos decir en la Defensoría brindamos apoyo psicosocial porque tenemos más de 50,000 estudiantes y no podemos, y lo que se requeriría, el tipo de centro que se requeriría para realmente cubrir esa necesidad de atención. Hemos realizado algún trabajo sobre masculinidades, tanto en la unidad Azcapotzalco y próximamente pensamos en la unidad de Iztapalapa. Y bueno, esto es así un trabajo como de picar piedra, ¿eh? No es algo muy sencillo. Esto es algo, miren, yo pensaba en la violencia de género cuando estaba elaborando mi programa de trabajo. Se ha avanzado mucho en materia, por lo menos, de normatividad. Desde 2021 tenemos las políticas transversales para erradicar la violencia, 2022 las políticas de inclusión, equidad, no discriminación, accesibilidad. En 2023 ya tenemos un protocolo para atender la violencia por razones de género. Este protocolo le da a la Defensoría de los Derechos Universitarios la función de ser el primer contacto en los casos que se suscitan en Rectoría General y en las instancias que dependen de Rectoría General. Por ejemplo, los centros de desarrollo infantil.
Digo, ya hay muchos otros espacios, ¿eh? Los centros de desarrollo infantil no están propiamente en la rectoría, pero dependen de rectoría. Y están las áreas de la Dirección de Tecnologías de la Información, Sistemas Escolares, UAM Radio, las coordinaciones, etcétera. Es muy grande la rectoría. Y en 2025 tenemos ya políticas transversales de cultura de paz. Miren, ya para terminar, casi para terminar, les comento que el año pasado que cumplimos y festejamos 10 años de trabajo de la Defensoría, tuvimos una serie de jornadas que tienen estas dos variantes. Por eso aquí puse estas dos fotografías. En la primera fotografía es un evento de corte académico. Tenemos aquí una mesa redonda. Bueno, esta es la inauguración. En el centro está nuestro rector general, el profesor doctor Gustavo Pacheco López. A su derecha, o sea, en la izquierda de la foto, su servidora. Y en el otro lado está la doctora Guadalupe Barrena, que es titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, que nos dio la primera conferencia magistral. Paralelamente, en las 5 unidades, ahorita les voy a contar lo que hicimos en cada una de ellas, pero siempre tuvimos estas actividades lúdicas. Aquí no se aprecia con toda claridad. Bueno, se ven algunos libros. Tenemos un juego de mesa que se llama Pantlani, la Pantera Defensora, que consiste en crear un espacio libre de discriminación y violencia, y entonces se pueden aventar a ese espacio, por ejemplo, hostigamiento, algún tipo de violencia, alguna vulneración a derechos universitarios. Y la forma de combatirlo es con políticas transversales, con el protocolo, con el reglamento, etcétera. Bueno, sé que la explicación no alcanza para darse una idea, pero sí les puedo decir, y más o menos se aprecia en la foto, que es muy exitoso. A las y los participantes les encanta jugar con a la pantera defensora. Eh, Estas son fechas importantes en materia de derechos humanos. Hemos realizado carteles de cada uno de estos días. Con ello, queríamos hacer una agenda ya para 2026, pero ya cuando empezamos a pedir presupuestos ya no teníamos dinero. Así que espero que para 2027 ya tengamos y podamos compartir una agenda específica sobre derechos universitarios. Y aquí están las jornadas. En Azcapotzalco, el derecho a la no discriminación. Miren, me gusta esta foto porque, bueno, aquí está nuestra rectora de Azcapotzalco, la doctora Yadira Zavala, pero atrás se ve en la pantalla la gente que participó. Aquí está el funcionariado de la unidad. El tema fue el derecho a la no discriminación, es decir, el derecho a tener derechos. Para poder ejercer un derecho necesitamos de entrada erradicar cualquier forma de discriminación. Coajimalpa, cultura de paz y derechos universitarios. También está el rector de la unidad Coajimalpa, la secretaria de unidad, y bueno, y las banderitas y todo. Ahí no se ve muy bien la participación de la gente, pero en la unidad Coajimalpa es donde ha tenido mayor arraigo el tema de la cultura de paz. En la unidad Lerma, violencia en las redes. En estos conversatorios que organizamos en cada una de las unidades, participaba alguien de la Defensoría. Aquí está el doctor Sotelo, la doctora Patricia Flores López, que es nuestra secretaria técnica, una profesora y también alguien del alumnado. O sea, nos interesa que haya participación de la comunidad. En Iztapalapa abordamos el controvertido tema de los tendederos universitarios. Una profesora de Azcapotzalco, la doctora Flores, secretaria técnica, estudiante Gonzi Uriarte, y
y la titular de la Oficina de Género en Iztapalapa, Socorro Damián. En Xochimilco también aquí están las autoridades, el rector, el doctor Soria, Francisco Javier Soria, muy relajado ya porque le quedaban 15 días de gestión, entonces ya así fue de los últimos eventos en los que participó como rector de la unidad Xochimilco y además pues nos honra mucho que uno de esos eventos haya sido precisamente con la Defensoría. Violencia por razones de género ya se acercaba el 25 de noviembre. La clausura fue en Rectoría General. Miren, aquí se repite la foto, pero esta foto es de la inauguración. La foto de abajo sí es de la clausura. En el centro está la doctora Sotelo, que es nuestra secretaria general. Las personas que participaron en el conversatorio y atrás se puede ver el equipo de la Defensoría. Miren, ya para terminar, les digo que la Defensoría tiene que establecer vínculos con distintas instancias, tanto internas como externas, consejos contra la discriminación, comisiones de derechos humanos, la Comisión Nacional, pero también la Comisión de la Ciudad de México, de la del Estado de México, la red de organismos defensores. Y por último, y creo que ya con esto estaré casi terminando, eh, para mí es muy importante la reflexión académica. Eh, Creo que algo, y sobre todo en las defensorías de derechos universitarios, creo que en las universidades y este espacio, los viernes de promoción de una cultura de paz, es un espacio también de reflexión académica. A mí me ha interesado desde el inicio de mi gestión tener un seminario permanente interno en el que comentamos, discutimos, exponemos nuestras preocupaciones. Aunque varias de las personas, creo que lo que predomina son las personas que tenemos formación jurídica, no es la única, entonces creo que es una reflexión interdisciplinaria. Y bueno, pues hemos tenido distintos temas. Queremos, es mi intención, que el año próximo, que será el tercer año de gestión, podamos sacar un libro colectivo, y el último año de la gestión poder tener un libro de autora. A veces hago la broma y digo que no sé si el libro de autora será un libro académico o será una novela casi casi de terror. Pueden no estar tan distanciados. Entonces, bueno, aquí seguimos. Ojalá que en algún momento esto sea de verdad una mala broma y no algo en serio. Les cuento por último cómo ha evolucionado la atención de casos. Miren, en 2020, además, plena pandemia, pues hubo 40 casos en total, 24 quejas y 16 orientaciones, y la atención era fundamentalmente virtual. En 2021 se duplicó. De 40 casos pasó a 80 menos uno, y porque ya tuvimos mayor presencialidad, ya pudimos ir a las unidades universitarias, hubo otro tipo de trabajo. En 2022 y 2023 la cifra se mantuvo estable en poco más de 90 casos. En 2024 aumentó a 105 en total. En 2024 la Defensoría estuvo acéfala unos 3 o 4 meses y en 2025 hubo se nota otro punto de inflexión en la atención de casos y pasamos de 105 a 150 casos. En el informe que presentamos en 2025 aparecen 140 y tantos, pero ya contando todos los que llegaron en diciembre después de presentar el informe, son 150. Yo creo que este aumento de casos se debe principalmente
a que ya nos conocen un poco más, ya nos ven. Cuando tuvimos las jornadas de conmemoración de una década de la Defensoría, de inmediato empezaron a llegar los casos. Vamos a las unidades y llega la gente. Y nos hablan y nos preguntan, es que yo no sé si esto es un tema de la Defensoría, pero miren, pasó esto, me siento de esta manera, me ocurrió tal cosa, tal otra, etcétera. Si sumamos 113 más 35, pues no dan 150, dan 148. Los dos casos que faltan, que no aparecen en esta gráfica y tendrían que estar así con lucecitas y tinta fluorescente, son las dos mediaciones que tuvimos. Dos asuntos que se resolvieron de una manera, digamos, no me gusta mucho usar la palabra alternativa, ¿eh? Ojalá que en algún momento no sean los medios alternativos, sino los medios predominantes, principales de solución de conflictos. Se resolvieron mediante mediación. Y entonces, bueno, eso debería tener un sitio específico. Miren, y por último, pues aquí está el equipo de la Defensoría. Somos pocas personas, somos 10 personas nada más quienes nos hacemos cargo del trabajo de la Defensoría. Entonces, bueno, si les presento a cada una de las personas, incluyendo sus virtudes, tipo de sangre y signo zodiacal, pues entonces me llevo otra hora completa. Nada más les digo que es un equipazo. Y con esto, ahora sí, terminamos. Y muchísimas gracias por escucharme, por resistir estoicamente hasta el final y estoy atenta a sus dudas o comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Justo ahorita que presentaba la tabla del histórico de los casos, pensaba como en la doble lectura que a veces tiene, ¿no? Como que podemos pensar, ay, hay más problemas que anteriormente, pero creo que ha compartido el punto exacto, ¿no? No, ahora somos más visibles, las personas nos van conociendo y eso genera confianza. También me impresiona, realmente son pocas personas en el equipo para pensar en todos los campus de la UAM, entonces verdaderamente felicidades por el trabajo, que sigan las visibilizaciones y hay acá ya unos comentarios en el chat, me voy a Muy bien. permitir leerlos. Hay una pregunta, nos dice que si sería posible que pudiese comentar un poco más del juego de mesa que ha mencionado, si es un producto de la UAM, si ustedes lo tienen a la venta, cómo funciona, si habrá manera de que se pueda adquirir para otras universidades, cómo lo toman les jóvenes dentro de la universidad. Ok. Pensé que íbamos a juntar varias preguntas. Miren, este muñequito, bueno, este está muy chiquito y además este es el que sirve como llavero y de repente lo vemos colgado en mochilas, en coches, etcétera. La pantera es la mascota de la UAM. Tengo uno más grandecito para que vean que no niego la cruz de mi parroquia. Este es una pantera. A esta pantera le pusimos la playera con el logo de la Defensoría y lo bautizamos como Pantlani. Tlani es una voz náhuatl que significa acompañar o defender. Y pan, pues es de pantera, también es de pan, ¿eh? Es el pan de cada día. Entonces, Pantlani es nuestra mascota. El año pasado, no, en 24 ya estaba estrenando nombre. ¿En qué consiste el juego de cartas? Es un juego de cartas producto de la imaginación, la creatividad y el trabajo de dos personas de la Defensoría. Principalmente, seguro intervinieron algunas otras, perdón, tres personas. Nicolás Espinosa de los Monteros Fragoso, que es un excelente diseñador, ya vieron ahí las efemérides. Nico es todo un artista. Ariadna Cristina Robelo, que trabaja aquí en la oficina y bueno,
No sé si estoy balconeando demasiado. Ella estudió arte dramático, entonces le gusta el teatro y ya le dije, mira, a mí no me hagas teatro, eso déjalo en cualquier otro espacio y nos entendemos. Bueno, Ariadna, Nico y Carmen Yaguno, comunicóloga de profesión, elaboraron este juego de cartas. Eh, Les pido que se mantengan en contacto conmigo para poder decirles si no lo tenemos a la venta. Es algo que llevamos a las unidades cuando tenemos alguna actividad y a veces jugamos con la gente y quien gana se lleva un mazo de cartas. Se lleva un mazo de cartas. Les pido que visiten la página de la Defensoría. Si se meten al Google y ponen Defensoría Guam, ahí las lleva la página. Si no, bueno, pues es www.ddu.guam.mx, hasta donde recuerdo. O me mandan un correo, ese sí lo puedo anotar al ratito en el chat y ahí está, y les doy la ubicación. En la página de la Defensoría, ahí está el juego de Pantlani, se pueden descargar las instrucciones, pero no están las cartas. O sea, ahí pueden conocer perfectamente el juego. La Liga de Registro de Asistencia, sí. No es un juego caro, ¿eh? Digo, no sale más caro hacer un muñequito como este, que también regalamos en las unidades, que hacer el juego de cartas. Entonces, espero que pronto podamos tenerlo a la venta y difundirlo. Y además, sí, estaría genial poder adaptarlo a otras unidades. Gracias, perdón. Gracias a usted, doctora. Me distrae un Hay poco el otros. chat porque veo que hay un montón de comentarios. Yo se los voy Y algunos son compartiendo. para mí, otros no. Entonces, bueno, te agradezco mucho, Luisa, la, No, la gracias a traducción. usted. Por acá también nos dice Lilia Soria, estos derechos universitarios son importantes porque garantizan que los estudiantes reciban una educación en un ambiente de respeto, igualdad y libertad de expresión, pero también implica responsabilidades, justo como respetar las normas y para poder convivir de manera adecuada en la comunidad. Mónica Ruiz nos dice, gracias y felicidades por el tema tan importante. Priorizar los Gracias. derechos universitarios es fundamental en la formación de estudiantes. Considero que profesionales del derecho debemos orientar siempre tratando de evitar la confrontación. Me ha tocado conocer asuntos en los que por una asesoría errónea se incitó a las partes, en lugar de conciliar y mediar, supongo que se incitó a un A pelear. proceso justo no tan alternativo. Em, También nos dicen, felicidades, doctora Marta, por su conferencia, muchas gracias. Margot Flores nos dice, buenísima nuestra tarea y bueno, la tarea de ustedes también, felicidades y que se pueda dar el libro que de seguro será muy útil. Margarita Bernabé nos dice, ¿qué alternativas de diálogo o mediación existen cuando dos personas reciben una vulneración de sus derechos y mantienen posiciones inflexibles? Bueno, ese es el reto. Ese es el reto. Yo creo que, miren, alguna vez en una sesión del colegio o del consejo académico, no me acuerdo, pero es una sesión en donde hay 15 representantes de personal académico, 15 del alumnado, 15 jefes de departamento y jefas, etcétera. Son como 50 personas, más de 50. Y teníamos que ponernos de acuerdo sobre si la elección de representantes para el nuevo consejo se hacía con papelitos para depositar en una urna o si hacía electrónica. Una cosa así de simple, ¿eh? Digo, así de simple quiero decir, no estábamos discutiendo ninguna cuestión de fondo, de requisitos para ser representante, era simplemente cómo votamos. Y fue una discusión de varias horas. Y además era claro que las dos posturas, hay quienes decían, es mucho mejor la votación electrónica porque A, B, C, D, E. Y otra persona, no, es mucho mejor la votación en papel porque A, B, C, D, E. Y todo mundo tenía ganas de
exponer su punto de vista y nadie de escuchar. Entonces, cuando me dice dos personas tienen posiciones inflexibles, eso es el pan de todos los días. Y cuando hemos hablado de mediación, sí, yo quiero que me escuchen. Nunca dicen quiero escuchar. Entonces, bueno, ese es el reto. Tenemos que trabajar mucho y a veces los procedimientos alternativos se hacen por separado. Vamos a hablar con una de las partes, sacamos un conjunto de datos, tenemos información y luego con la otra. No siempre podemos poner a una parte frente a la otra, ¿eh? Y a ver a qué acuerdo podemos llegar, hasta dónde puede ceder alguien. Tuvimos un caso en el que había varias personas involucradas del alumnado, del profesorado, de las autoridades universitarias y era muy difícil ponernos de acuerdo. Al final, la única persona que no estuvo de acuerdo con la propuesta fue del alumnado, ¿no? Y entonces, bueno, y se viene abajo todo lo que hemos construido. Estamos picando piedra y hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir en eso. Eso es lo que más vemos, posiciones inflexibles. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Pero creo que justo el trabajo de la sensibilización y la visibilización en algún punto irán Así es. viendo estas partes inflexibles. También hay una participación de Gaby Vargas. Dice, doctora, ha sido un gusto y un honor escucharle. Tengo Gracias. muchísimas preguntas, supongo, pero las voy a resumir en dos. ¿En dónde se ubica en la estructura de la universidad la defensoría? Esto para Ajá. saber cómo resuelven el dilema de ser juez y parte. Y Ok. la segunda consulta es, ¿podría darnos algún ejemplo de las situaciones que atienden, ya que entiendo que muchas se podrían derivar del contexto académico y de la relación laboral? Sin Ujú, embargo, ya nos aclaró que en esos casos no los atiende. ujú. Esto para tener el contexto, perdón, si es que ustedes cuentan con algún documento en el que se especifiquen eh, qué es lo que ustedes consideran como derechos universitarios. Bueno, muchísimas gracias por el comentario y por las preguntas. ¿En dónde se ubica la Defensoría? La Defensoría, para poder funcionar, tiene que ser independiente. Eh, Cuando me preguntan o yo misma me pregunto, a ver, ¿quién es mi jefe? Bueno, mi jefe no es el rector general. La Universidad Autónoma Metropolitana tiene un rector general, una secretaria general. La secretaria general o secretario general, ahora tenemos un rector y una secretaria. Ella es nombrada directamente por el rector general. Hay cuatro coordinaciones que ven distintas cosas, un abogado general, pero además en la Universidad Autónoma Metropolitana, y hablo específicamente de mi universidad porque desconozco cómo funciona en otros espacios, la Universidad Autónoma Metropolitana tiene un colegio académico. El colegio académico es presidido por el rector general. Él es el presidente del consejo académico y en caso de empate tiene voto de calidad. En caso de empate, pero quien toma las decisiones es el colegio académico. Muchas decisiones se toman por mayoría del colegio académico. En algunos casos se requiere votación calificada, o sea que sean por lo menos dos terceras partes o tres cuartas partes. ¿Cómo se integra el colegio académico? Presidido está presidido por el rector general, cinco titulares de rectorías de unidad. Tenemos ahí a la rectora de Azcapotzalco, el rector de Coajimalpa, la rectora de Xochimilco, la rectora de Iztapalapa, el rector de Lerma. Cinco rectores de unidad. 15 titulares de divisiones de estudio. Hay divisiones de ciencias sociales y humanidades, ciencias básicas e ingeniería, ciencias naturales e ingeniería, división de ciencias de la comunicación y diseño, ciencias y artes para el diseño. En cada unidad hay tres divisiones y los tres directores o directoras forman parte del colegio académico.
representantes, 15 representantes de personal académico, 15 representantes de estudiantes y 5 representantes de personal administrativo, todos los sectores representados y todo se discute y a veces son discusiones de 3 horas, 4 horas, 5 horas, continuamos mañana y las decisiones se toman siempre de manera colegiada. Alguna vez una profesora de otra universidad, cuando le dije cómo funcionaba la UAM, me dijo, oye, es demasiada democracia, ¿no? Bueno. Eso lo dejo ahí nada más como un comentario. Yo pienso que la democracia nunca es un exceso. Pero ese es mi jefe. El colegio académico es mi jefe. A quien yo le tengo que rendir cuentas es al colegio académico y normalmente se hace mediante un informe que se presenta a fin de año. Estos son los casos que atendimos, los atendimos de esta manera y aquí está. Y luego, bueno, la otra pregunta, ¿cuáles son, como para saber de uno de los casos que hayamos recibido? Miren, ya les dije que las evaluaciones académicas no entran en nuestra competencia, pero sí entran todos los casos de discriminación. A veces hay estudiantes que dicen, es que el profesor me discrimina porque me reprobó. De veras, eso es discriminación, pero hay estudiantes que nos dicen, el profesor, sobre todo en posgrado, no me deja hablar, no respeta mi trabajo, en fin, hay una serie de condiciones en las que yo como estudiante siento que estoy recibiendo maltrato. Hice una presentación de avances de tesis y el profesor se burló de mí, incluso me insultó, me dijo que soy un tonto, ese tipo de casos sí podemos verlos. Estudiantes con algún tipo de discapacidad para quienes no se hagan los ajustes razonables. Tuvimos el caso de un estudiante que tenía una enfermedad y por esa enfermedad necesitaba ciertas condiciones precisas. Ahí sí puede intervenir la defensoría. Y bueno, y nuevamente les hago la invitación a que revisen a que visiten nuestra página. Ahí van a encontrar, bueno, hay un apartado de legislación universitaria. Ahí van a encontrar también nuestro reglamento y ahorita lo estamos revisando, ¿eh? Yo espero que este año ya tengamos un nuevo reglamento más ad hoc. Y ahí aparecen también los derechos. Estamos trabajando, ojalá y bueno, tenemos muchas ideas y muchos proyectos, pero creo que este año vamos a terminar en forma nuestro catálogo de derechos universitarios. El primero ya lo mencioné, no discriminación, la llave para tener derechos. Gracias. Y ya vi que agradecieron en el chat. Gracias. Muchas gracias, doctora. También hay una pregunta más. Emilia dice, doctora, agradezco profundamente las experiencias compartidas con relación a la encomienda que atiende actualmente. Al escucharla, me surgió una inquietud. ¿Los planes de estudio de la UAM integran la cultura de paz como eje transversal que permea durante toda la formación profesional o el único mecanismo es el que se realiza en la defensoría? Yo creo que hay varios mecanismos, la Defensoría no es el único. Hay un comité de ética en el que está el doctor Elizondo, que entiendo que también va a participar dentro de 15 días con ustedes y estoy segura que él les podrá responder con mucha mayor claridad. Eh, la cultura de paz es una preocupación, miren, lo voy a decir con cuidado, pero sé que puede no salirme muy bien, de cuño reciente. Eh, Muchas cosas, parece que siempre han estado ahí, no es así. Cuando yo estudié Derecho hace 527 años y medio, no había una materia de derechos humanos. Teníamos una materia que se llamaba Garantías y Amparo. Luego la separaron y un curso era Garantías Individuales y Sociales y otro curso era el Juicio de Amparo.
y mucho tiempo después apareció como materia derechos humanos. En algunos planes y programas de estudio, ¿eh? No conozco todos, por supuesto, pero sí sé que por lo menos en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde yo estudié, ahora ya tienen cursos de derechos humanos. Con la cultura de paz es algo que estamos promoviendo desde distintos espacios, ¿no? Y algo que nos gustaría que estuviera en todos los espacios universitarios, ¿no? O sea, la cultura de paz, algo que se construye de manera cotidiana y persistente y que no todo mundo la entiende de ustedes lo saben mucho mejor que yo, la entiende realmente con claridad. Sí, espero que desde luego la Defensoría no es el único espacio, aparte de la Defensoría está el Comité de Ética, pero algo que ya mencioné, la vida universitaria transcurre en las aulas y es a las aulas a donde debemos llevar la comprensión de la cultura de paz. Muchas gracias, doctora. Y unida a esta pregunta, Emilia tiene una más, que con esta estaríamos cerrando. Dice Sí. que en relación a estos mecanismos, ¿cuáles serían los dirigidos directamente al profesorado para involucrarles en la cultura de paz? Y bueno, aquí me acordé ahorita de otra pregunta en donde se hablaba principalmente de los estudiantes, que los estudiantes puedan ejercer sus derechos en un clima de respeto y libertad y tal. Sí, por supuesto, pero no solamente el alumnado, ¿eh? Junto con el alumnado tenemos también al personal administrativo que suele estar un poco invisibilizado en las universidades. Yo siempre, bueno, a mí me gustan mucho las y los estudiantes. Me gusta mucho interactuar con gente joven y sobre todo cuando son entusiastas y participativos, participativas. Eso es algo que disfruto mucho. Si no tuviéramos estudiantes, pues no seríamos universidad. A lo mejor seríamos un centro de investigación o alguna otra cosa. Entonces, el alumnado es fundamental. No es el único. El personal administrativo, hemos tenido casos que nos trae trabajadoras y trabajadores. Uno de los primeros casos que yo recuerdo, recién llegada a la Defensoría, era de una profesora visitante, no, ni siquiera, sí, bueno, dejémoslo así, una persona que estaba haciendo en la universidad una estancia académica y ve sus derechos vulnerados. Entonces tenemos que llegar a los distintos sectores de la universidad. Me parece muy importante el trabajo con el alumnado, pero también con el personal administrativo y con el profesorado. Ahora, el profesorado en la UAM, como en muchos otros espacios, tiene distintos tipos de contratación. Hay un buen número, un buen porcentaje de profes y profas por tiempo indeterminado. Profesoras, profesores de tiempo completo, pero también tenemos profesores visitantes y también tenemos los llamados profesores o profesoras de evaluación curricular que están renovando cada trimestre, no renovando, están concursando cada trimestre. Es evaluación curricular, ahí se ve lo que tiene el profesor y quien tenga más gana. Ahí, y no se evalúan otras cosas, ¿no? La habilidad para dar clases, por ejemplo. Profes y profas de tiempo completo, esos son los que ya ganaron un concurso de oposición. Y además, pues que ya digamos que son los que realmente gozan de estabilidad laboral. Eso no significa que sus derechos no sean transgredidos. Por eso la Defensoría tiene que estar siempre muy, muy atenta. Bueno, siento que no contesto todo lo que me preguntaron. Con mucho gusto les doy mi correo, es MW Torres. Miren, lo voy a poner en el chat. Con mucho gusto les... Ay, sí, sí, supe cuál. Es que luego se me olvidó. Correo.uam.mx. Siempre contesto, ¿eh? Nada más ténganme paciencia. No contesto el mismo día, pero en el transcurso de una semana les prometo que les doy respuesta a sus inquietudes.
o por lo menos les digo a dónde preguntar. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, No, bueno, con doctora. tantos corazoncitos, ya me siento hasta mareada, ¿eh? De verdad. No, yo me uno a los agradecimientos por compartir, por estar acá, también por esta manera tan grata que tiene de transmitir, de verdad, muchísimas gracias. Voy a cerrar este espacio de intercambio, cediendo el uso de la voz a la maestra Flor para que nos haga el favor de leer la constancia de reconocimiento por su participación. Muchas gracias, doctora Torres. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Gracias, doctora. No me quiero extender en todas las felicitaciones que ya le dan, pero me sumo a todos los reconocimientos. Muchas gracias. Y pues paso a la lectura de la constancia. La Universidad Autónoma de Querétaro, la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género para una Cultura de Paz y esta Coordinación de Intervención Especializada para la Cultura de Paz y la Gestión de Conflictos otorgan la presente constancia a Marta Walkiria Torres Falcón por su participación como ponente en el programa virtual Viernes de Formación para una Cultura de Paz con el tema 10 años de la Defensoría de los Derechos Universitarios. El día de hoy, 13 de marzo del 2026. Doctora, le invitaría a hacer un comentario de cierre antes de dar unos anuncios y cerrar el programa. Bueno, agradezco muchísimo la invitación, me ha dado mucho gusto, no sé exactamente cuántas, sí, ya vi aquí que hay 52 participantes en este chat. De veras me siento profundamente halagada por el hecho de que se hayan conectado y además que hayan participado con sus preguntas. La cultura, recordar eso, no hay que ganar la guerra, hay que ganar la paz. Ese sería mi comentario de cierre. Qué bonito, muchísimas gracias y pues todo lleno de verdad. Bien, pues paso a dar algunos anuncios. Por favor, está pasando el link para que puedan registrar su asistencia. Recuerden que tienen que abrirlo. Si no pueden abrirlo por alguna razón, cópienlo por favor y péguenlo en una pestaña y así les va a poder abrir. Es necesario que lo contesten para que puedan adquirir su constancia de asistencia del día de hoy. Y bueno, pues queremos pasar a pedirles, como dadas las circunstancias que se han estado presentando, queremos invitarles a que nos ayuden a cuidar este espacio. Este espacio es un espacio, recordemos, que hemos construido desde hace 6 años para todas, todos, todes, quienes estén interesados en formarse de manera no formal en la cultura de paz, en todas las temáticas que abarca la cultura de paz. Es importante que todos podamos cuidar de este espacio, cuidar de unos a otros y cuidar a la ponente o el ponente que se presenta cada día de manera voluntaria y gratuita para poder compartir nuestro conocimiento. Entonces, queremos pedirles que por favor durante las transmisiones no estemos toqueteando los botones del Zoom y que con esto nos provoquemos como arrebatar la pantalla al ponente. Por favor, también queremos pedirles que mantengan sus micrófonos apagados para poder todos arrancar en tiempo. Dadas las situaciones que hemos estado viviendo, también les queremos anunciar que vamos a cambiar de plataforma por indicaciones de la universidad y pues para poder mantener este espacio necesitamos todos cuidarlo para que podamos continuar con él durante mucho tiempo. Vamos a cambiar de plataforma regresando de las vacaciones de abril. Vamos a cambiar a Teams, entonces no sabemos exactamente qué es lo que puede implicar para las personas que se puedan conectar, pero es importante que lo vayamos conociendo, identificando y así. Vamos a tomar algunas medidas que puedan garantizar en lo mayor posible la seguridad del espacio. Cuando ustedes quieran accesar a la reunión, van a tener que tener su nombre en su Zoom o en su Teams. Eso es importante, por favor. Vamos a reducir el tiempo de acceso. Estábamos dando de 20 minutos de acceso, lo vamos a reducir a 10 minutos nada más. Procuremos todos arrancar en tiempo y forma. Este, y muy importante y por cierre, vamos a reprogramar la plática del doctor Arturo Sotelo Gutiérrez, que tuvimos que suspender la vez pasada. La vamos a reprogramar en fechas futuras. Por favor, síganos en nuestro Facebook, síganos en nuestro Instagram, Cultura de Paz WhatsApp, para que se enteren de la nueva fecha y no se pierdan esta importante conferencia. Recuerden que nos va a hablar de mediación en los espacios universitarios. Esto va a fortalecer la conferencia que el día de hoy nos dio la doctora Walkiria.
Y pues espero que no suene a regaño, pero sí estoy pidiendo como la colaboración de todos para construir y cuidar nuestro espacio que desde hace tanto tiempo, 6 años ya, y hay gente aquí que desde la primera conferencia ha estado, ¿eh? O sea, hay gente aquí que tiene seguramente todas las constancias de todos los viernes de formación que hemos estado pasando. Entonces, es un espacio bonito, hemos creado comunidad, por favor. No podemos solas, ayúdenos a cuidar. Y pues bueno, eso era lo que quería comentarles. Vamos todos juntos a compartir a construir una cultura de paz. Nos vemos a la siguiente semana. Hasta pronto.